rápida y brutal. Así es como defino esta increíble build que he creado para vosotros. Una combinación de ataque ligero a doble arma y con doble efecto. Bienvenidos, gente, espero que estéis muy pero que muy bien, porque os presento a la Parca de Sangre y Veneno. Una build que en pocos segundos puede arrasar y está aprobada tanto para el modo de un jugador como para PvP, eficaz en muchos sentidos. Así que explicaremos en qué consiste, pero además hablaré de un detalle que muchos jugadores aún piensan de manera equivocada. Ahora sí que sí, vamos al lío. Hablemos de su sistema de combate. Como veis, portaremos dos armas iguales pero combinando diferentes efectos de estado, la hemorragia y el veneno. La idea principal es aplicar estos efectos sobre el enemigo para aumentar más de un 50% de potencia sin contar con objetos ni magia, tan solo gracias a nuestro equipamiento. Combatiremos utilizando dos estilos. El primero será con salto y doble ataque de guadaña hasta que veamos que los efectos ya están aplicados. El segundo será con nuestra habilidad, que se divide en dos. Con una tendremos un ataque sucesivo que muchos ya conocéis, y en la otra tendremos un modo de escape en momentos críticos si es necesario, por lo que usaremos nuestra arma izquierda con ambas manos para esquivar. De esa forma podremos enfrentarnos a cualquier enemigo. Como he mencionado, es importante aplicar el efecto, por lo que esta build está creada de manera que puedas hacerlo rápidamente con ambos estados. Y en cuanto veamos que se activan los potenciadores, es cuando tendremos que aprovechar para eliminar a nuestro enemigo en cuestión de segundos. Por cierto, os adelanto sobre ese detalle que hay ciertos errores en la información. Me refiero a combinar dos partes del equipamiento para aumentar el poder de ataque. Y sí, se puede combinar. No porque lo diga yo, sino los números. Así que vamos a combinar tanto armadura como talismán para beneficiarnos de los efectos de estado. En cuanto a las estadísticas, tenemos como principales fuerza y arcano, ya que vamos a aplicar las afinidades de sangre y veneno en nuestras armas. Como secundaria tendremos el aguante, vigor y destreza, con el aguante un poco por encima, como es lógico en este caso. Y en último lugar, nuestra mente. Aquí veréis dos ejemplos, uno para el nivel 80 y otro para el nivel 150. Así tendréis una mejor proporción según el nivel que tengáis. Si alguien se pregunta por qué la destreza también, es por una sencilla razón. Nuestra arma va a escalar mejor en fuerza. Sin embargo, también se apoyará con una buena subida de potencia con la destreza hasta cierto límite. Es otra de las razones por las que estamos ante un híbrido, además de su doble efecto. Sobre las armas que vamos a llevar, en este caso se trata de dos guadañas sepulcrales. Pero no te preocupes, porque al tratarse de un drop, puedes tener las dos en la misma partida. Para ello, vamos a eliminar a los enemigos que están cerca de este acantilado, hasta que consigamos que caiga el arma. En el caso de nuestra guadaña derecha, aplicaremos la ceniza tajo doble, con la afinidad de sangre. Esta ceniza la podrás encontrar en un escarabajo situado arriba de una rama, a la izquierda de la ciudad de Celia. Puedes subir por los tejados fácilmente o lanzándole algo. La guadaña izquierda tendrá la ceniza paso del sabueso, con una afinidad de veneno. Esta ceniza puedes conseguirla al eliminar a la caballería nocturna de este puente. Recuerda hacerlo durante la noche. Sobre nuestra armadura quiero comentaros que como casco hay dos opciones. O bien la máscara blanca, que puedes conseguir al hacer la quest de Barret, que te dejo en la descripción. Esta aumenta nuestra potencia cuando hay hemorragia cerca. O bien, la otra opción es la corona de hongo, que podrás conseguir en un cadáver que hay en una ruina al sureste del lago de putrefacción del río Aincel. Esta aumenta nuestra potencia cuando hay veneno o putrefacción cerca. Estas dos armaduras aumentan nuestra potencia en un 10% unos 20 segundos. Pero prefiero llevar la máscara blanca por la sencilla razón de que el efecto de hemorragia es más fácil y rápido de que se aplique una tras otra. La siguiente parte es la armadura de plumas negras de ave rapaz, para aumentar nuestros ataques con saltos. Puedes conseguirla en la cueva del sabio. Las otras dos partes, en brazos y piernas, os las dejo a vuestra elección. Yo, por ejemplo, decidí ponerme lo más defensivo que tenía. En este caso eran las partes de Tauro Cabra. Les toca el turno a los talismanes. El primero de ellos es el talismán Exaltación del Señor de la Sangre, que podrás encontrar al eliminar al señor que hay en las catacumbas de la capital.
Este talismán aumenta nuestra potencia si hay hemorragia cerca. Y aquí quiero pararme para explicar ese detalle que mencioné al principio, y con un claro ejemplo. Primero usaremos solo el talismán, sin la máscara. Ahora usaremos ambas, tanto la máscara como el talismán. Así os puedo confirmar que sí se pueden combinar. El siguiente es el talismán con garra para potenciar los ataques con salto. Este podrás conseguirlo en una torre del castillo Velotormentoso. El tercer talismán es la exaltación de Ancestros de la Putrefacción, para aumentar la potencia cuando hay veneno o putrefacción cerca. Podrás conseguirlo tras eliminar al mini jefe de la cueva de agua hirviente, al que podrás acceder siguiendo el camino desde este lugar. Por cierto, necesitas una llave de espada pétrea. Tanto este talismán como el de la exaltación del Señor de la Sangre aumentan en un 20% la potencia durante unos 20 segundos aproximadamente. El último talismán es el fragmento de Alexander, para aumentar la potencia de nuestras habilidades, y que podrás conseguir al completar la cueva de Alexander, que te dejo en la descripción. En cuanto al vial o cataplasma, uso la lágrima de cristal verde hendida. Para aumentar la recuperación de resistencia, y la lágrima rota con punta de piedra, para romper la posición del enemigo más fácil. Bueno gente, hasta aquí la nueva build de guadaña con sangre y veneno. Espero que os haya gustado. Recuerda que en la descripción tiene otras builds muy buenas que te pueden venir genial. Espero vuestros comentarios opinando y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!